Todo lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo va a corresponder a lo que viene a ser oído externo. ¿Listo? Entonces, el oído externo vendría a ser el pabellón auricular más su conducto auditivo externo. Eso es oído externo. Oído medio estaría representado por lo que es la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio. No olviden que dentro de la cavidad timpánica tenemos los tres huesecillos, el martillo, el yunque y además lo que es el estribo, ¿no es cierto? Eso es oído medio. Y el oído interno viene a estar formado por lo que es el utrículo con sus conductos semicirculares, el sáculo y el conducto coclear. ¿Listo? Entonces tenemos las tres porciones en el oído. Oído externo, oído medio y oído interno. Desde ya les anticipo que el oído tiene dos funciones importantes, que es audición y equilibrio. Las dos funciones se van a recepcionar en oído interno. ¿Listo? Vayan considerando ese detalle. Bueno. Bien, entonces con esa pequeña aclaración ya empezamos el tema. Aquí, bueno, les están diciendo lo que acabamos de mencionar, de que el oído tiene dos funciones importantes, que es la audición y el equilibrio. Y que además tiene tres partes, ¿no? Se divide en tres partes. Oído externo, que hemos dicho que está formado por qué estructuras. Listo, por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que sería oído externo. Oído medio, ¿qué estructuras estarían? Los huesecillos, la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y el oído interno, ¿quiénes están? Aquí ya está completito, ¿verdad? El utrículo con sus conductos semicirculares, sáculo y conducto coclear, ¿sí? Aquí nos están comentando de que dice de que la onda sonora, o sea, cuando se produce un ruido, esa onda va a ingresar por el oído externo, ¿no? Porque va a venir por acá, ¿sí? Luego va a pasar al oído medio y del oído medio al interno. Y ahí va a ser recepcionado. ¿Listo? Aquí mostrarles un dibujito sobre un embrión. Este embrión corresponde a cuando se ha cerrado el neuroporo anterior y el posterior. ¿Se acuerdan? Primero era un tubo, se cierra el neuroporo anterior, luego el posterior y queda así el embrión. Cuando el embrioncito tiene 22 días de vida, en la parte cefálica de este embrión aparecen dos engrosamientos de ectodero. Este engrosamiento, que es la placoda del cristalino, que va a llegar a formar lo que es el ojo. Y este otro engrosamiento de ectodermo, que es la placoda óptica, que formará el oído. ¿Listo? Vean que esta placoda óptica después se va a invaginar y va a formar la vesícula óptica. Aquí tienen un cuadrito donde también tienen la vesícula óptica, ¿sí? Esta vesícula óptica se va a diferenciar en dos porciones. Una porción dorsal, que va a formar el utrículo con sus conductos semicirculares, el conducto endolinfático. Eso va a formar la porción dorsal. La porción ventral formará lo que es el sáculo y a partir de este sáculo además se va a formar lo que es el conducto coclear, ¿sí? Entonces, de la vesícula óptica, de la porción dorsal, se ha formado el utrículo y el conducto endolinfático, y de la porción ventral se formó el sáculo y el conducto coclear, que vendría a ser toda esta estructura, a lo que se conoce como un laberinto membranoso. ¿Listo? Aquí en esta imagen ustedes están observando cómo se va formando el conducto coclear. Este es el sáculo. Vean que por uno de sus extremos el sáculo se va prolongando y va adquiriendo la forma de un caracol. Algunos por eso también le llaman caracol, el conducto coclear. Además, vean que entre el sáculo y este conducto coclear hay un pequeño conducto que los comunica, que sería el ductus reuniens.
o conducto sáculo-coclear. ¿Listo? Si nosotros hacemos un corte a nivel de este conducto coclear, que parece ser como un tubo circular, si hacemos un corte, les muestro ahí, después de haber hecho el corte, ustedes van a ver circular, ¿sí? Fíjense que esta imagen corresponde al conducto coclear. Hemos hecho un cortecito y les estamos mostrando. El conducto coclear tiene esta forma circular, donde ustedes van a encontrar, por una parte, una membrana que se llama membrana vestibular. Y aquí una otra membrana que sería la membrana basilar. Estas dos membranas van a dividir al conducto coclear en tres rampas: rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. La más importante de las tres rampas es la rampa media, porque ahí van a encontrar ustedes una estructura que se denomina como órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti va a estar formado por unas células sensitivas, receptoras del sonido, que tiene dos crestas, una cresta externa, una cresta interna y además la membrana tectórica. Todo esto es el órgano de Corti, ¿sí? Yo les había dicho ya de inicio que tanto la audición como el equilibrio va a ser recepcionado en el oído interno, ¿no es cierto? En este caso, la audición va a recepcionarse aquí, en este órgano de Corti. Y del órgano de Corti va a ir ese impulso nervioso a través de lo que es el ganglio espiral. Y del ganglio espiral, a través de las fibras cocleares del octavo par craneal, llegará a la parte de cerebro hacia el área de la audición. Y ahí va a terminar la recepción del sonido. El octavo par craneal tiene dos tipos de fibras. Una de ellas, las cocleares, que están viendo que están relacionadas con la audición. ¿Y las otras cuáles son? Las vestibulares, que se van a relacionar con la otra función que tiene el oído, que viene a ser el equilibrio. ¿Listo? ¿Está bien esta parte? Ya. Igual vamos a recapitular esta parte de cómo es que se recepciona el sonido. Más después, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora aquí una imagen solamente del órgano de Corti. Aquí está la cresta externa, cresta interna y la membrana tectónica, ¿sí? Entonces no olviden que la recepción del sonido en el oído interno se realiza a nivel de este órgano de Corti, y de ahí hemos dicho que después del órgano de Corti viene el ganglio espiral, las fibras cocleares del octavo par craneal y luego al área auditiva del cerebro para terminar la recepción del sonido. ¿Ya? Esta imagen corresponde ahora a lo que es el oído interno. ¿Listo? Esto es oído interno. El oído interno está representado por el utrículo, sus conductos semicirculares, el conducto endolinfático, el sáculo, y vean cómo a partir del sáculo se ha formado el conducto coclear. Hace un momento ya les había dicho que la recepción del sonido, ¿en qué parte era? El órgano de Corti, que se encuentra ¿dónde? En el conducto coclear, ¿no es cierto? En la rampa media del conducto coclear. Ahora vamos a ver que el equilibrio se va a recepcionar aquí. Pero antes quiero comentar que los conductos semicirculares a nivel del utrículo terminan en tres porciones dilatadas, que aquí les estoy remarcando, y dos que son rectas, ¿sí? Dos terminaciones rectas. Estas son las rectas. Vean que a nivel de estas terminaciones dilatadas, que parecen unas ampollas, ahí se encuentran unas crestas ampulares que contienen células sensitivas receptoras del equilibrio. ¿Listo? Pero también nos dicen que tenemos células sensitivas receptoras del equilibrio a nivel de la pared del utrículo, como también en la pared del sáculo. Estas células sensitivas receptoras del equilibrio que se encuentran en la pared del utrículo y del sáculo se llaman máculas
acústicas, o si quieren, manchas acústicas. Por lo tanto, la recepción del equilibrio se lleva a cabo aquí en las células sensitivas de las crestas ampulares y a nivel de las máculas acústicas. Y de aquí, a través de las fibras vestibulares del octavo par craneal, irá hacia el sistema nervioso central y ahí va a terminar la recepción del equilibrio. Por lo tanto, ustedes están viendo que aquí a nivel del conducto coclear, específicamente a nivel del órgano de Corti que está en la rampa media, se ha recepcionado la audición y aquí el equilibrio. ¿Sí? ¿Está bien? Veamos aquí. Nos hablan del oído medio. ¿Qué estructuras constituyen el oído medio? La cavidad timpánica, ¿qué más? Trompa de Eustaquio y los huesecillos. Bueno, entonces tendría que ser esta parte el oído medio. La cavidad timpánica, trompa de Eustaquio y los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? Ya. Aquí, ¿qué es lo? No nada más que nos están haciendo recuerdo lo que ya habíamos visto en cabeza y cuello. ¿Sí? ¿Se acuerdan a partir de qué se forma la membrana, digo, la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio? ¿De dónde se forma? Según lo que hemos visto en cabeza y cuello. Primera bolsa faríngea. Aquí está el dibujito. ¿Se acuerdan? Por dentro estaban las bolsas, por fuera las hendiduras, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que la primera bolsa faríngea está formando la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva. Por lo tanto, aquí nos están volviendo a recordar de que la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio se forma de la primera bolsa faríngea. Ahora, ¿de dónde se forma el martillo y el yunque? Primera, perfecto. ¿Y el estribo? Segundo arco. Ahora, les pregunto lo siguiente. El revestimiento interno que va a tener esta cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio, ¿es ectodermo o endodermo? Porque hemos visto el revestimiento interno de las bolsas y las hendiduras. En este caso ha sido de una bolsa. Entonces, ¿qué revestimiento tendría? ¿Qué revestimiento? Endodermo. Muy bien. Entonces, acuérdense que todo esto va a estar revestido por endodermo. ¿Sí? Vayan acordándose porque vamos a ver que esto es importante después. Y eso es todo lo que nos están recordando. En este dibujito, si yo lo completo el dibujo, todo esto sería la cavidad timpánica y aquí vendría lo que es la trompa de Eustaquio. Estamos viendo también el martillo, el yunque y el estribo, ¿no es cierto? Y además aquí nos están hablando de dos musculitos importantes, que fíjense tan chiquititos, pero súper importantes. Este es el músculo tensor del tímpano y este es el músculo del estribo o estapedio también se llama. Este músculo tensor del tímpano está inervado por el trigémino, quinto par craneal, y este está inervado por el facial, que sería el séptimo, ¿no es cierto? Así tan pequeños como los ven, pero son súper importantes. ¿Por qué motivo? Porque pasa de que cuando se produce un sonido, esa onda sonora va a ingresar por el conducto auditivo externo y va a chocar con la membrana timpánica. ¿Qué hacen ahí esos musculitos? La van a tensar a la membrana timpánica para que esta onda pues no sea tan fuerte, digamos, sobre la membrana, un poco como que van a amortiguar, como lo que van a tensar la membrana timpánica. Y en ese momento, esa onda choca contra la membrana timpánica, van tensando los dos musculitos para amortiguar esa fuerza con la que llega esa onda sonora, y esa onda pues produce una pequeña vibración en la membrana timpánica. Y como ven aquí, el martillo está prácticamente como apoyado en la membrana timpánica. Entonces, esa vibración de la membrana timpánica va a hacer que esa onda sonora vaya hacia el martillo, del martillo vaya al yunque y del yunque vaya hasta el estribo. ¿Listo?
El estribo se comunica con la cóclea a través de una ventana, que es la ventana oval. Y cuando esa onda sonora pasa ahí hacia la cóclea, se transmite mejor todavía esa onda sonora. ¿Por qué? Porque a nivel de la cóclea tenemos líquido endolinfático. Y cuando llega a la cóclea, ¿a qué parte va a ir? Va a ir al órgano de Corti. Y del órgano de Corti al ganglio espiral. Y del ganglio espiral a través de las fibras cocleares del octavo par craneal, y hemos dicho al área de audición en el cerebro. Y ahí va a terminar la recepción del sonido. ¿Listo? ¿Se entendió esta parte? Bueno, eso es oído medio. Oído externo. Hemos dicho que el oído externo va a estar formado por lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿verdad? ¿De dónde se forma el conducto auditivo externo? Ha habido un cambio en el concepto, ¿sí? En anteriores ediciones les decían que el conducto auditivo externo se formaba de la primera hendidura faríngea. En la última edición nos están diciendo que no es cierto. Que se ha visto que la primera hendidura faríngea más bien va a desaparecer, no forma nada, ¿sí? Y quien estaría formando el conducto auditivo externo sería el primer arco faríngeo. ¿Listo? Primer arco faríngeo. Hay ese cambio de información en la última edición. Por lo tanto, podemos decir que el conducto auditivo externo se forma por la imaginación de las células ectodérmicas superficiales del primer arco faríngeo. Lo que significa que toda la parte interna de este conducto auditivo externo está revestido por células ectodérmicas. ¿Listo? Y luego aquí nos dicen que cuando el feto tiene 3 meses de gestación, estas células ectodérmicas es como que van proliferando hacia la parte más profunda del conducto y van formando una especie de tapón, lo que se denomina como tapón meatal. ¿Listo? El tapón meatal entonces se forma a los 3 meses de gestación. ¿Y después qué pasa? Que las células de este tapón meatal van a empezar a proliferar y revestir la pared interna del conducto auditivo externo, cosa que al séptimo mes, 7 meses, va a desaparecer el tapón meatal. Y en la profundidad del conducto vamos a encontrar la membrana timpánica. ¿Listo? La membrana timpánica tiene 3 componentes, 3 capas. Una capita externa que es ectodermo, proveniente del conducto auditivo externo, ¿sí? Una capita interna que es endodermo, proveniente de la cavidad timpánica. Y una otra capita de tejido mesenquimatoso entre las 2 capitas que se denomina estrato fibroso. ¿Listo? Entonces, la membrana timpánica tiene 3 capas, ectodermo, endodermo y estrato fibroso. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, nos están hablando también de lo que viene a ser el pabellón auricular, y aquí también hay cambios en la última edición, porque en las ediciones anteriores nos decían de que el pabellón auricular se formaba a partir del primer y segundo arco faríngeo, nada más. En la última edición del libro, ahora les están diciendo que además del primer y del segundo arco faríngeo, participan también las células de la cresta neural. Realmente estas células de la cresta neural son tan, pero tan importantes que fíjense que ya hemos visto varios capítulos donde participa en la formación de diferentes órganos. En sistema esquelético, por ejemplo, hemos visto que va a ayudar a conformar lo que es la cara, la bóveda y la base del cráneo, ¿se acuerdan? Incluso les dije para que nunca se olvide ya toda la cabeza, ¿ves? También lo hemos visto en corazón, también vamos a ver en la parte renal, y ahora estamos viendo en la parte del pabellón auricular. O sea, es muy importante estas células. Hace años atrás, cuando cursaba el 3er año de medicina, nuestros docentes nos decían, cuando ustedes tengan un paciente con malformación, que las células de la cresta neural
forma pabellón auricular, forma riñones. Ah, bueno, entonces sí se puede dar esa situación de que el paciente con malformaciones del pabellón auricular pueda presentar malformaciones. ¿Qué va a formar el segundo arco? La mayor parte del pabellón auricular conjuntamente con las células de la cresta neural. Y el primer arco ya les dijimos, va a formar el conducto auditivo externo y escrito de aquí que se llama trago. ¿Ya? Eso va a formar el primer arco faríngeo. El trago y el conducto auditivo externo. ¿Listo? Ahora, también comentarles que el oído, el pabellón auricular, de principio se forma en las partes laterales del cuello. Aquí se forman los pabellones auriculares. Acuérdense que cuando hemos visto la formación de la cara, teníamos los procesos maxilares lateralizados, los mandibulares también, teníamos un ojo aquí, el otro ojo aquí, una fosa nasal aquí, la otra fosa nasal aquí, era todo esto lateralizado. Después, ¿qué pasó? Que los procesos maxilares fueron arrastrados hacia la línea media, los mandibulares también, los ojos vinieron ya a su posición definitiva, las fosas nasales también, o sea, fue un arrastre bastante importante, lo que en ese momento hace que también los pabellones auriculares asciendan a su posición definitiva. ¿Listo? Por todo ese arrastre que ha habido. ¿Cómo podemos saber si nuestros pabellones auriculares están en la posición correcta? Fíjense que nuestra nariz tiene la forma triangular, vértice y base, ¿sí? Tracen una línea imaginaria por el vértice y otra por la base y prolonguen lateralmente y miren cómo el pabellón auricular se encuentra entre las dos líneas. Eso es lo normal. Si el pabellón auricular estaría por debajo de esta línea, eso vendría a ser una implantación baja. ¿Listo? Entre ustedes se pueden mirar y pueden imaginariamente trazar y van a ver cómo están sus orejas. ¿Sí? Es fácil darse cuenta a simple vista con las dos líneas imaginarias, ver si tienen o no tienen un problema de implantación baja de orejas. ¿Sí? Creo que por lo menos hasta el momento no. Todos tienen normal. Bien. Por otro lado, aquí nos están volviendo a repetir cómo se recepciona el sonido. El sonido, hemos dicho, ingresará por el conducto auditivo externo. Luego, ¿qué pasa? Vamos siguiéndome. Choca con la membrana timpánica. ¿De ahí a dónde va a ir? Al martillo, yunque y estribo. ¿Y el estribo dónde termina? A nivel de lo que es la cóclea. A través de una ventanita se va a comunicar. ¿Qué se llama esa ventana? Ventana oval, ¿sí? Y cuando llega al conducto coclear, ¿a qué parte va a ir? Exactamente, ¿en cuál de las rampas? La rampa media, específicamente ¿a dónde llega? Órgano de Corti. Del órgano de Corti, ¿a dónde va? Al ganglio espiral se llama. Ganglio espiral. Y del ganglio espiral, las fibras cocleares del octavo par craneal y de aquí hacia el cerebro. Listo. Ahí. Este esquemita nos está diciendo lo mismo. ¿Sí? De cómo es que se logra recepcionar el sonido. ¿Listo? Que lo hemos sintetizado ahí con un pequeño dibujo y ese pequeño esquema. Bueno, ahora, en correlaciones clínicas nos están hablando de dos tipos de hipoacusia. Hipo, ¿qué sería? Poco. Acusia. Audición. Exacto. Quiere decir que la audición está disminuida y puede deberse a dos tipos de hipoacusia. Una hipoacusia neurosensorial, cuando la alteración se encuentra a nivel de las células ciliadas o a nivel del ganglio del nervio auditivo. ¿Listo? Y la hipoacusia conductiva, su nombre ya les está diciendo, conductiva, cuando la alteración se va a producir en el momento de la conducción. Por ejemplo, a ver,
Si aquí no desapareciera el tapón meatal, ¿qué tipo de hipoacusia sería? Conductiva, que en este caso la verdad no sé si sería hipoacusia o sería directamente sordera, ¿no? Porque no dejaría pasar la onda, pero sería de tipo conductivo, ¿sí? ¿Qué pasa si la membrana timpánica se rompe? En los niños, aunque no crean, esto es frecuentemente como consecuencia de las otitis. La presión que se ejerce aquí en el oído medio es tal que logra perforar la membrana timpánica, ¿sí? A veces los papás no le dan importancia a los niños cuando me duele mi orejita, me duele mi orejita. Y cuando traen al pediatra, cuando ya está suturando pus por el oído. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya ha habido perforación de la membrana timpánica. Entonces, la perforación de la membrana timpánica puede ser también un motivo de hipoacusia. O si hay lesión a nivel de los huesecillos, una fracturita, lo mismo. Una hipoacusia de tipo de conducción. O si a nivel del estribo o en la parte del oído interno, entonces en el momento de la conducción, eso nos puede ocasionar una hipoacusia de conducción. Y como causas probables, también nos dicen que puede ser también procesos infecciosos que la mamá haya tenido durante, en la etapa perinatal, durante el embarazo. O también puede ser cuando el bebé ha nacido prematuro. No olviden que los prematuritos todavía no tienen bien formados los huesitos y además también no solamente tienen problemas de audición, también visuales. Es un caso bastante complicado lo de los prematuros. Y también se ha visto que la diabetes materna podría repercutir también en este problema. ¿Ya? Aquí esto es bien interesante, no sé si en el aula hay, pero ahorita hay, pero es muy frecuente. No sé si se han fijado de que hay personas que tienen como un hoyuelito por delante del pabellón auricular. ¿Quiénes tienen eso? Ay, el otro día que pasábamos prácticas, de los que éramos 11, 5 tenían. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Sí, es bastante frecuente. ¿A qué se debe esos senos preauriculares? Nos dicen de que es una falla cuando el primer arco faríngeo está formando el conducto auditivo externo. ¿Listo? A eso se debe. Y esto seguro que también han debido haber visto en algunos bebés o incluso en personas mayores cuando no se hace la cirugía, ¿no es cierto? Parecen mamelones delante del pabellón auricular, a eso le llamamos apéndices preauriculares. Y estos apéndices preauriculares se dice que se sucede por alteraciones genéticas, ¿sí? Porque tenemos genes que regulan la formación del pabellón auricular. Y si esos genes son alterados, podrían dar lugar a la formación de estos apéndices preauriculares. ¿Listo? ¿Y qué hacemos si tenemos un paciente con este tipo de malformaciones? Quirúrgico para solucionar. Pero además, ¿qué tendrías que hacer? Hay que ver si no están malformaciones a nivel. Externamente vamos a poder revisar, pero internamente hay que ver corazoncito, hay que ver riñones, ¿no es cierto? Por las famosas células de la cresta negra. Y eso es todo de